Bien, quiero invitarle a que abra su Biblia en Lucas, capítulo 11. Y en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado La bondad de Dios a nuestra oración. Y a manera de introducción, comenzaré diciendo que el hecho de vivir en este mundo y estar rodeado de personas, estaremos expuestos siempre a situaciones pues que van a influir en nuestra vida, ya sea en el área personal, familiar, laboral, no se diga en la iglesia, el ministerio, y va a haber algunas de esas situaciones que van a afectar nuestras emociones, porque algo cierto es que somos humanos y como humanos estamos expuestos a sentir emociones. Unas de esas cosas provocarán alegría, pero otras tal vez nos llevarán a experimentar sufrimiento, tristeza, preocupación, ansiedad, como lo es, por ejemplo, el quedarse sin trabajo. Las personas que han experimentado esto lo vivirán y dirán que esto es así, porque se quedan sin trabajo y los compromisos pues siguen adelante, ¿no? La renta, la comida, el sustento de los hijos, qué sé yo, y los pagos siguen adelante y es una necesidad real. Algunas otras personas experimentan enfermedad que aparece cuando no la esperamos y de momento escuchamos el diagnóstico del médico que nos dice usted tiene esto y pues puede venir al corazón cierta ansiedad. No se diga, por ejemplo, en el área de la familia, la situación con los hijos, ¿no? Sobre todo cuando entran en la etapa de la adolescencia, en la juventud, donde ellos comienzan ya a tomar sus propias decisiones que como padres a veces nos entristecen y los vemos y quisiéramos que eligieran algo mejor, pero en ocasiones no será así y nos duele el corazón. ¿Qué podemos decir también respecto al futuro, ¿no? Donde pues precisamente el estar en este país, ahora con la nueva toma de posesión, pues mucha gente está en incertidumbre porque no sabe qué va a suceder de aquí a 4 años, a 8, y bueno, son momentos de dificultad, mis hermanos. Pero la pregunta viene aquí al caso y es esta: ¿qué hacer en estos momentos? Y bueno, los que no conocen a Dios, pues tienen diferentes reacciones, ¿no? Unos se desalientan, otros se llenan de ansiedad, buscan refugio en algún tipo de adicción para olvidar el sufrimiento, ¿no? Como lo es el alcohol o las drogas. Incluso muchos llegan a pensar en el suicidio y se quitan la vida. Pero también están los que salen adelante por sus propios medios, los que dicen, pues no importa lo que esté sucediendo, yo voy a salir adelante por mi propia capacidad. Y es como, por ejemplo, aquel hombre que tiene problemas económicos y por necesidad apremiante decide robar. ¿Sí? ¿Para qué? Para solucionar su problemática financiera. ¿Sale adelante? Sí sale adelante por sus propios medios, pero ¿a qué costo? Y hoy también, por cuestiones de cultura, y sí lo quiero aclarar así, por cuestión cultural, en los tiempos en los que nos tocó vivir, pues es muy común que hoy por hoy muchas mujeres salen adelante por sus propios medios, porque los esposos tal parece que no asumen su responsabilidad delegada, no están dentro del diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Y bueno, como consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, las mujeres llegan a un límite y dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito a ningún hombre, yo no necesito que nadie me sostenga. Yo no tengo por qué andar soportando esto, yo puedo sola y para eso tengo la capacidad de trabajar. Y bueno, puede ser que sí lo hagan. Incluso algunas de esas mujeres llegan a ser muy exitosas en el ámbito secular, pero insisto en esto, todo por su propio esfuerzo, por su propia capacidad. Y para esto el mundo lo considera como algo de gran logro, ¿no? Incluso hasta lo ponen como de ejemplo, ¿no? Vean estas mujeres exitosas que han llegado a alcanzar grandes puestos, niveles, economía, etcétera, ¿no? Y quiero decir esto, o sea, no hay nada de malo en que la mujer trabaje,
que salga adelante y prospere. No estoy censurando eso. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 31 habla acerca de la mujer virtuosa. ¿Quién es la mujer virtuosa? Aquella que trabaja con sus manos, que le da sustento a su familia y que ella con su capacidad y fuerza logra complementar al esposo, pero siempre bajo la cobertura de su marido. ¿Por qué? Porque eso es el diseño de Dios. Entonces, a lo que me refiero y hago énfasis es en el hecho de poner toda la confianza en sus capacidades y fuerzas, haciendo a un lado a Dios. Y en algunos casos hasta se resienten contra Dios. Hace muchos años me tocó estar pues trabajando en el área del evangelismo, y al estar en las calles pues llegamos con una señora que indudablemente estaba ahí dispuesta, ¿no? Porque la vimos que estaba sentada en una banca en un parque y llegamos a compartirle, ¿no? Y al estar compartiendo el evangelio, al hablar de las cosas de Dios, pues los primeros minutos ella comenzó a tener cierta capacidad de escuchar o de interés. Pero no pasaron más de 5 minutos cuando ella tajantemente dice, ¿sabes qué? No me hables de ese Dios. No me interesa lo que diga tu Dios, no me interesa lo que dice la Biblia, ya la conozco, ya me han hablado muchas veces de Dios. Y bueno, pues mi reacción fue así como de asombro, ¿no? O sea, ¿por qué? Y le pregunto yo a la señora, ¿qué fue lo que le sucedió? Y dice ella, te voy a contar rápidamente, porque me estás haciendo la pregunta, pero te voy a decir la razón del por qué yo no creo en Dios. Dice, durante muchos años estuve bajo el yugo de un matrimonio donde mi esposo me golpeaba todos los fines de semana, porque llegaba él tomado. Y muchas veces me compartieron de ese Dios que es el que tú me hablas. Y me decían, ora a Dios y Él te va a ayudar. Y durante muchos meses estuve llorando y nunca me respondió. ¿Dónde estaba Dios cuando mi marido me golpeaba? ¿Dónde estaba Dios cuando me dejaba encerrada? Porque Él se iba, salía, me dejaba sin comer, sin alimento, cerraba la puerta y me dejaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? Y mis hijos veían todo eso que estaba sucediendo en casa y yo clamaba porque así me dijeron que lo hiciera y nunca recibí una respuesta. Por lo tanto, para mí Dios no existe, no es real. Y por esa razón yo he salido a causa de mi propio esfuerzo. Decidí salirme de esa casa, decidí divorciarme de esa persona, comencé a estudiar, a trabajar y hoy por hoy tengo una estabilidad económica por mi fuerza, no porque Dios me ayudó. O sea, y cuando escuchas ese tipo de cosas, la verdad es que son cosas reales que suceden todos los días. En fin, hermanos, hay muchos casos y reacciones de personas que sin el conocimiento de Dios y la dependencia a Él pueden destruir su vida. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pero también estamos los que conocemos a Dios. Pregunta aquí, ¿cuántos conocemos a Dios? ¿Sí? Hay un conocimiento, sí, pero déjeme decirle esto. Hay dos maneras de conocer a Dios. Puede ser en la mente, teóricamente, o en la experiencia. Déjeme explicarle. Los que conocen a Dios en la mente, de forma teórica, son aquellos que leen, que escuchan la palabra en un mensaje, pero cuando atraviesan una situación difícil, aunque saben que Dios es fiel, aunque saben que Él no deja padecer al justo, y conocen el Salmo 23 y el 91, conocen el Salmo 139, conocen las palabras de Jesús, aún a pesar de que lo conocen, cuando viene la situación difícil, actúan o reaccionan como los que no conocen a Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿en dónde está el conocimiento que tienes? ¿En dónde está esa confianza que digo tener conforme al Salmo 91, ¿no? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces te preguntas, ¿en dónde está ese conocimiento, no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la gente comienza a actuar de forma natural, ¿sí? Y viene de repente la ansiedad, la duda, el afán por las cosas de este mundo. No duermen bien porque no tienen paz. Y como consecuencia de esto viene el reclamo, ¿no? Al corazón y dicen, ¿por qué yo, Señor?
Si yo que te amo, que conozco tu palabra, que voy a casa de oración, que alabo, que doy mis ofrendas, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, pues porque hay una reacción en lo natural, ¿sí? Y esa es la actitud que no se debe de tener. Pero los que conocen a Dios en la experiencia, aunque se tenga dolor y sufrimiento, permanecen tranquilos. Porque saben en quién han creído. Porque la confianza está en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La confianza está en el Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe. Mi pregunta es para ti en esta noche, ¿conoces a ese Dios? ¿Conoces a aquel que sana todas tus dolencias? El que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Conoces a ese Dios? Al que suple todas tus necesidades, al que nos libra, dice la Biblia, de todas nuestras aflicciones, al que pelea todas nuestras batallas. Mi pregunta es, ¿conoces a ese Dios? ¿Teórica o experimentalmente? Esa es una buena pregunta. ¿Conocemos a aquel que ha prometido guardarnos bajo la sombra de sus alas? El que nos sostiene con la diestra de su poder, el que da paz a nuestro corazón y ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Mi pregunta es, ¿conoces a ese Dios? Si tú y yo decimos que lo conocemos, sabremos entonces que Él inclina su oído al clamor de todo aquel que ora con fe. Porque le conocemos. Y que en su respuesta, Él obra siempre con bondad, con fidelidad, con misericordia, porque Él es bueno. Y es lo que Jesús nos va a enseñar a través de una parábola. Por eso el mensaje lleva por título, La bondad de Dios ante nuestra oración. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Él es bueno y siempre lo será. Lucas capítulo 11, versículo 1, comenzamos entonces y vamos a ver lo que es el contexto que rodea esta enseñanza. Lucas 11, 1, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta aquí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Dice la Escritura que Él estaba orando. De hecho, Lucas es el único evangelio que más veces menciona la frecuencia con la que Jesús oraba, de manera pública y privada, lo cual me da evidencia de lo importante que tiene este hábito en nuestras vidas espirituales. ¿Qué cosa? La oración. Porque déjeme decirle esto, la oración no es un hábito natural, es un hábito espiritual. ¿Por qué? Porque en lo natural no se busca a Dios. Al contrario, existe una resistencia y más cuando se trata de orar. Yo no sé si a usted le ha pasado que se propone orar y dice, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana. Y suena el despertador y dice, un ratito más. Ay, mañana otra vez comienzo. Y llega ese mañana, suena la alarma y la volvemos a apagar. Y luego dicen, el lunes comienzo otra vez. Y viene una resistencia en lo natural. Te propones orar y te da sueño. Algunos se duermen orando. ¿Sí? No se ora porque a veces hay cansancio, vienes del trabajo agobiado, te quieres poner en comunión con Dios y te cansas. Cuando no es el hambre, son las ocupaciones, suena el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre, por lo general, en lo natural, hay una resistencia. Pero los que son nacidos del Espíritu tienen el hábito espiritual de buscar a Dios en oración. ¿Sabes por qué? Porque su naturaleza los lleva a tener esa comunión íntima con Él. ¿Sí? Sabemos que es una prioridad, porque su nueva naturaleza
O sea, la de Cristo nosotros nos lleva a buscarle y esto es insustituible. Así como en lo natural una persona que tiene hambre busca por todos los medios saciarla, ¿no? O sea, te da hambre y vas y buscas lo que hay en el refri, ¿no? O lo que esté a tu alcance para saciar tu necesidad de hambre. Y déjeme decirle eso, no lo tiene que pensar. Simplemente está en su naturaleza. De la misma forma, el que es nacido de nuevo busca la presencia de Dios y satisface su necesidad espiritual y no lo tiene que pensar porque actúa de manera espontánea. Y eso lo aprendemos incluso hasta del reino animal, en las cosas naturales. Todos nosotros podemos manejarnos ya sea por instinto o por naturaleza. El instinto es el que lleva, por ejemplo, a los animales a actuar de cierta forma. Pero la naturaleza va ligada al entendimiento. Y porque tengo entendimiento, entonces por esa razón yo busco. En este caso, la presencia de Dios. Y la pregunta para mí y para ti en esta noche es, ¿está en mi naturaleza buscar a Dios? ¿Está en mis genes espirituales estar en comunión íntima con el Padre? ¿Cuántas veces le dedicamos tiempo a Dios en un día? Ya no digo en una semana, en un día. No sé. Por ejemplo, yo veo el caso de Daniel, que dice que él 3 veces oraba al Señor. 3 veces. David en alguno de los salmos también decía lo mismo, 3 veces te busco, Señor, de día, tarde y mañana te buscaré. Entonces vemos que hay una necesidad natural, espiritual, en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa hambre de Dios. Mi pregunta es si la tenemos. Porque yo no voy a comer si no tengo hambre. De la misma forma es en lo espiritual. Yo no voy a buscar a Dios si no tengo necesidad de Él. Y ahí está el punto. Si tú y yo tenemos esa necesidad de buscarle. En el caso de Jesús, Él oraba porque era su prioridad. Aunque era Dios mismo, porque recordemos esto, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero en su humanidad, Él tenía que depender de Dios. Y era una prioridad para Jesús estar con el Padre. Y los discípulos al verlo, desearon hacer exactamente lo mismo. Qué importante es, y de aquí extraigo el principio, el ejemplo. El ejemplo que damos. Si mis hijos no me ven orar a Dios, difícilmente ellos lo van a hacer. Si yo en el tiempo congregacional, en la alabanza y en la adoración, yo permanezco indiferente y para mí es irrelevante, mis hijos me van a estar observando y dirán, bueno, pues si mi papá no aplaude, si mi mamá no adora, no levanta las manos, pues yo tampoco. Entonces se vale, ¿no? ¿Por qué? Por el ejemplo que damos. Pero Jesús da el ejemplo en esta área tan vital como lo es la oración. Y sus discípulos al verlo dicen, yo quiero lo que tú estás haciendo, Jesús. Yo quiero lo que tú me estás enseñando con tu ejemplo. Y déjeme decirle esto. Cuando Jesús estaba haciendo esta oración, se le acerca uno de sus discípulos, no dice quién, pero uno de ellos fue y le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y cuando estaba leyendo este texto, vino a mi mente una reflexión. Qué importante es cuando alguien te pide ayuda, ¿no? El hecho de que alguien se acerque y diga, oye, ¿me enseñas? ¿Me instruyes? ¿De qué me habla esto? De un corazón que está interesado en. Que un corazón que muestra dependencia. Oye, yo quiero hacerlo, ¿me puedes enseñar? Y esa es la actitud que se espera. Un corazón que pregunta, un corazón que se acerca, un corazón que pide consejo y está dispuesto a hacerlo. Pero qué contraste con aquel que no lo hace, ¿no? Con aquel que no pide ayuda, con aquel que no se acerca, que no pregunta, que no está dispuesto. Y lo único que me está demostrando es orgullo en el corazón.
Porque cuando alguien dice, yo ya lo sé, yo ya lo sé, no necesito que me enseñes. Wow, ¿qué es esto? Un corazón orgulloso. Pero cuando ves lo contrario, oye, esa fue la actitud de los discípulos, mi hermano. Acercarse a los pies de Jesús. Dice la Biblia que las mujeres estaban a sus pies escuchando. En aquella ocasión donde entra a aquella casa, ¿se acuerda donde estaba Marta y María? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En cuanto llegó Jesús, María dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Para ponerse a la disposición. Yo quiero aprender. Yo quiero escuchar al Maestro. Oye, esto no es de todos los días. Jesús no visita mi casa todos los días. Y si está hoy aquí, yo quiero aprender. Pero, ¿cuál fue el caso de Marta? Marta siguió barriendo, trapeando, echándole ajax al baño, qué sé yo, ahí lavando los trastes, etcétera. No le dio el valor a lo que debía de darle el valor. ¿Y qué fue lo que le dijo Marta a Jesús? Jesús, ¿no te da algo que mi hermana María no me ayude? ¿Qué le dijo Jesús? Es que ella, Marta, ha escogido la mejor parte. Una actitud de enseñanza, un corazón de aprendizaje, un corazón enseñable. ¿Sí? Y esa es la actitud que se espera. No al mensaje que damos nosotros, mis hermanos, al mensaje que está en la palabra de Dios. Y el corazón se sienta, escucha con atención, retengo lo bueno, desecho lo malo. Señor, ayúdame a discernir la palabra, quiero aprender, quiero crecer. ¿Qué actitud? Pero cuando nos sentamos y estamos juzgando, estamos viendo, estamos aquí, que allá, es un corazón orgulloso. Pero qué contraste con el humilde. Bueno, pues esa es la actitud de los discípulos, que viendo al Maestro orar, se acercan y le dicen, Señor, enséñame a orar. Jesús entonces, contento, porque yo me imagino que se ha de haber puesto feliz, qué bueno, mis discípulos están respondiendo a lo que estoy haciendo. Les estoy dando ejemplo y ellos están respondiendo de buen corazón. Bueno, pues Jesús, contento con la petición del discípulo, accede a enseñarles a orar. Y les enseña por medio de lo que se conoce como la oración modelo. Versículo 2. Dice ahí. Y les dijo, cuando oréis. Esta palabra orar significa pedir, suplicar, adorar. Y fíjese, le dice Jesús, cuando ustedes pidan, supliquen, adoren, digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es esto? ¿Qué no es acaso adoración? ¿Sí o no? Sí. Y continúa diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro danos cada día y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire, si usted le pone atención a lo que está diciendo Jesús aquí, nos está dando el ejemplo de la forma en la que debemos acercarnos a Dios. Y lo primero que Jesús enseña es adoración antes que petición. Repito, el principio es adoración antes que petición. Nosotros no llegamos pidiendo, ¿sí? Qué frío, seco, y hasta cierto punto se puede considerar como una falta de respeto el hecho de llegar con una persona a la cual le comenzamos a pedir y a pedir y a pedir sin haberla saludado antes, ¿no? ¿Le ha pasado? Que llega alguien, oye, estoy aquí, oye, espérame. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué has hecho? Bueno, es que te vi ayer. Bueno, y es un argumento que dicen, es que te vi ayer, te veo todos los días. El esposo le dice a la esposa, todos los días amanecemos juntos. ¿Para qué te saludo? Bueno, yo tengo la buena costumbre de siempre saludar a mi familia. Cuando nos levantamos, es buenos días. Y de repente,
no me contesta, por ejemplo, alguno de mis hijos, ¿no? Le digo, buenos días. Ah, buenos días, good morning. Ok, bueno. Pero es un buen hábito, saludar. Entonces lo que se espera es por lo menos, un saludo, ¿no? Por lo menos. Y bueno, ¿por qué no preguntar cómo estás? Y después de eso, comenzar a pedir, ¿no? Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Rendir cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Jesús nos dice entonces que a Él le gusta, a Dios, que lleguemos ante su presencia primeramente con adoración, no con peticiones. Primero, adoración. Primero, reconoce la autoridad de Dios. Primero, alaba su grandeza. Y bueno, el libro de los Salmos nos muestra muchas veces la forma en la que Dios instituyó la forma de acercarnos a Él, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 100, ¿quién se lo sabe por ahí? Bueno, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, etcétera, etcétera. Dice, entra con acción de gracias. ¿Cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza. Siempre que vengamos a la presencia de Dios, y no me estoy refiriendo únicamente a la congregación, cuando usted vaya a la presencia de Dios, lo primero, Señor, es adoración. Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, invencible, fuerte, Rey, y te puedes pasar minutos y minutos alabando sus grandezas. ¿Sí? Y esto lo vemos vez tras vez, no solamente en los salmos, sino también en los profetas, en los hombres de Dios, que siempre que Dios hablaba había una reverencia. Un Señor, me estás hablando. Señor, está tu presencia aquí. Y miren, hermano, los que han alcanzado ese entendimiento de la palabra y dicen como Moisés, este lugar es un lugar santo, hay respeto y reverencia por su presencia. Sea tu recámara, sea tu lugar secreto, sea en la iglesia. El no entenderlo ha llevado a muchos a desvalorizar la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Hay indiferencia a la casa de Dios. Indiferencia a lo que está pasando, indiferencia a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque hay un rechazo en el corazón. Pero el que es nacido de nuevo, que tiene esa esencia de Dios, que entiende la palabra, dice, a ti te gusta, Señor, que yo llegue ante ti con alabanza, con cánticos. ¿Te gusta que llegue? Me postre y te comience a adorar. Adoración antes que petición. Lo segundo que enseña Jesús es a reconocer la soberanía y la autoridad de Dios. Es decir, después de que se le ha adorado, ahora viene el reconocer quién es el Señor. Y dice Jesús en la oración modelo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es esto? Autoridad, soberanía. Señor, tú eres soberano, tú eres rey, tú eres gobernador de toda la creación. Y en tercero y en último lugar vienen las peticiones. Es decir, después de adorar, alabar, reconoce la autoridad, ahora sí hay lugar para las peticiones. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Bueno, les dice a sus discípulos, Señor, danos el pan de cada día. ¿Qué es esto? Pedir provisión para cada día. Corazón agradecido. Señor, el día de hoy te pido que suplas mi pan. ¿A qué hora se hace esto? En las primeras horas de la mañana. No lo hacemos en la noche. La comunión íntima es en la mañana. Dios tiene una cita contigo y conmigo en las primeras horas del día. Porque si tú no lo haces en las primeras horas del día, difícilmente lo harás en el resto del día. La prioridad la tiene Dios. Padre, dame hoy el pan que necesito. Muchas veces comenzamos a olvidar la bondad de Dios.
Y tal parece que tenemos tanta seguridad en lo que tenemos que se nos olvida darle gracias y pedirle, Señor, aunque sé que mi refri está lleno, por tu misericordia y por tu gracia, yo no sé si voy a comer hoy. Señor, dame el pan de cada día. Lo siguiente, dice Jesús, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos. ¿Sí? Pregunta, si me responde se lo voy a agradecer. ¿Cuántos queremos el perdón de Dios? Segunda pregunta, ¿nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Ya fueron menos. ¿Por qué? Porque la tendencia es, perdóname, Señor, he pecado contra ti, he ofendido tu palabra, tus mandamientos, pero ¿perdonamos también a los que nos hacen daño? A los que nos defraudan, nos lastiman, nos difaman, qué sé yo. ¿También perdonamos? Ah, no, yo nomás quiero que Dios me perdone. Sí, pero está al otro lado también. Perdonar. ¿Cuántas veces dijo Pedro? ¿Hasta 70? Perdón, ¿hasta 7? No, le dijo Jesús. ¿Cuántas veces? 70 veces. Es decir, siempre. Entonces, ahí está la petición. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la última petición que hace Jesús, Señor, no nos metas en la tentación y líbranos del mal. ¿Qué es esto? Cuidado y fortaleza. Esto, mi hermano, es de cada mañana. Señor, ayúdame a no caer en la tentación. Será innegable que tendrás tentaciones durante todo el día. Pero si tú no te armas con las armas espirituales de Dios, y una de ellas es la oración, sales a la guerra sin armas. Y es muy fácil que el enemigo comience a darte. O bien, que seas atraído de tu propia naturaleza. La Biblia dice que son concupiscencias, Santiago. Eres atraído por tus propios deseos a cometer el pecado. Si orando tenemos dificultades, ¿sí o no? Si orando las tenemos, ahora imagínate sin orar, quedamos a merced de la tentación. Por eso dice Jesús, cuando ustedes oren, díganle a Dios el Padre, ayúdanos, no nos metas en la tentación y líbranos del mal. Aquí hay varios jóvenes en esta noche. Yo quisiera invitarte a que esta fuera parte de una oración tuya, cada mañana. Jovencitas, que sea una oración a Dios. Porque el estar en la escuela, el estar expuesta a toda esa influencia, te puede afectar. Pídele a Dios que te ayude a guardar tus ojos, tu corazón. No quiero contaminarme. Daniel fue un hombre joven. José de la misma manera. José no hubiera podido decirle no a la señora de Potifar si no hubiera tenido la presencia de Dios en su vida. Qué importante es tener la presencia de Dios. ¿En dónde la tenemos? Por medio de la oración. Yo no quiero salir de aquí, Señor, es decir, de mi casa, sin antes haber tenido un tiempo de comunión contigo. Yo te necesito, Señor. Después de que Jesús enseña esta oración, ahora Él pasa a darles una parábola que refuerza lo que Jesús les acaba de enseñar. Y vea usted el versículo 5 y entramos en la parábola. Les dijo también, Lucas 11:5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque mi amigo ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro, me imagino que le debe haber gritado, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Hasta aquí. Y mire, yo no sé qué haría usted ante una situación así. ¿Sí?
¿Usted tiene la costumbre de acostarse a las 9? ¿Quién tiene esa costumbre? Es una buena costumbre. A las 9, 8 de la noche, ¿no? Los que se levantan temprano. Sí, gloria a Dios. Porque en esto hay sabiduría. Uno de los refranes de sabiduría es: sé como el sol. Sale temprano y se acuesta temprano. ¿Sí? Entonces, los que tienen esa costumbre, imagínate esto, que te acuestas temprano, a las 9, y de repente llega tu vecino o el hermano de la iglesia, llega como a las 11:30 y te empieza a tocar ahí. Y te pide jamón, jitomate, bolillo, pan Bimbo para hacerle unos sándwiches a su vecino amigo que ha llegado de Mexicali o de Tijuana, vete a saber. Y te llega y te pide cosas, ¿no? Algunos tal vez se van a levantar molestos. Me interrumpieron mi sueño santo que tenía, ¿no? Estaba soñando que Jesús estaba en la barca conmigo y yo iba con él y me sacaste de mi sueño. Y luego la esposa le pregunta: ¿quién es? Pues es el hermano de la iglesia. ¡Ay, qué imprudente!, ¿no? Y bueno, pueden ser reacciones diferentes y otros tal vez se hagan los dormidos y no abran. Y luego al día siguiente: oye, fui a tu casa a buscarte. No, pues no te escuché, no vimos nada. No te quisiste levantar. Pero vamos, la mayoría nos levantaríamos para darle lo que necesite, ¿sí o no? A menos de que tengas un corazón así bien duro, no lo harías, pero en lo natural, yo creo que la mayoría nos levantamos, le abrimos, que el pan, ahí está, el bolillo, el jitomate, la leche, ahí está todo lo que ocupes, y vete en paz y atiende tu visita, ¿no? Bueno, eso es en lo natural. Vea usted lo que dice Jesús, versículo 8. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, y resalto esta palabra, se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús dice aquí que por su importunidad. ¿Qué significa la palabra importunidad? Bueno, son aquellos que ¿qué? Que son insistentes, son importunos, que aunque no es prudente hacerlo, ahí están insistiendo y insistiendo. Bueno, dice Jesús que por la importunidad de este hombre, dice que le abrirá y le dará todo lo que necesite. De esa forma entra Jesús al centro de la enseñanza, versículo 9. Y dice Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué palabras de Jesús, no? Por lo menos a mí me alientan. A mí me dan confianza. Cuando alguien te dice: yo estoy contigo, te voy a ayudar, te voy a extender mi mano, a mí me infunde confianza. Y es lo mismo que hace Jesús. ¿Qué es lo que hace? Darnos confianza. ¿A quiénes? A los que somos hijos de Dios. Y te dice Jesús: bueno, al que pide se le da, al que busca encontrará, y al que toca se le abrirá. Lamentablemente estas palabras han sido causa de enseñanza que lamentablemente no es bíblica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han llevado muchos a pensar que todo lo que le pidamos a Dios y todo lo que busquemos nos será dado. Si afirmamos esto y pensamos que así es, eso haría a Jesús como el legendario genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Que le frotas a la lámpara, sale ahí el genio y te dice: a sus órdenes, Señor. ¿Qué pide el rey? Casi, ¿no? Pues Señor, quiero esto, quiero aquello, no. Sí, tus deseos son órdenes, mi amo. ¿Sabe que así han puesto a Jesús en muchos lugares a través de la doctrina?
Presentan a Jesús como el genio de la lámpara maravillosa que está ahí para concederte tus deseos. Bueno, eso cuando yo lo escucho, a mí me suena bastante agradable, ¿no? Oye, tener un Dios que te va a cumplir todo lo que le pidas. ¿Quién no quiere así? Dame dos para llevar, ¿no? Casi, casi. ¿Por qué? Porque eso es una doctrina que rasca el oído, pero no es bíblica, hermanos. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús no es el genio que cumple los caprichos de nadie. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Porque si esto no es así, bueno, entonces dirán, este versículo, ¿cómo se interpreta? Porque si Él no me da todo lo que le pida, y no voy a encontrar todo lo que halle, y no todas las puertas que toque se me van a abrir, entonces, ¿cómo aplica este verso? Bueno, Jesús da la respuesta de manera anticipada en el versículo 2 y lo acabamos de leer. Cuando les dice, cuando ustedes oren, díganle al Padre, venga tu reino. Y si me habla de reino, me habla de que Él es el rey. ¿Qué es lo que hace un rey? Gobierna. ¿Con qué? Con autoridad. Entonces, si Él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, significa que Dios es el que tiene la autoridad y la soberanía sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? Él es el rey soberano, con todos los derechos legítimos de gobernar para hacer su perfecta voluntad. Dios no está obligado a cumplir los deseos ni caprichos de nadie. Y no todo lo que le pidamos nos dará. Pero escucha, aún ahí, aunque no todo lo que le pidamos nos dará, incluso ahí podemos ver su amor y su cuidado. Por ejemplo, Gloria, ¿tú le darías las llaves de tu carro a Isaac? Que te diga, mamá, ¿me prestas las llaves de la camioneta? Me quiero dar una vuelta, quiero ir a Target. Tú sabes, mamá, pues soy joven, quiero pasear, ir con mis amigos. ¿Se las daría sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no está capacitado para eso. No es apto para conducir un vehículo a esa edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta negación? Es un no para cuidarte. Porque si te doy el carro, si te presto las llaves, puedes chocar, puedes matar a una persona y de esa forma yo te cuido. Mis hermanos, ¿quién, si no somos los padres, sabemos lo que es mejor para nuestros hijos? Yo no le voy a prestar el auto a mi hijo que tiene 12 años para que salga a pasear, porque entiendo los peligros. No es su tiempo, no es su momento. ¿Y de qué forma lo hago? Guardándolo. Y le voy a decir, ahorita no. Y Dios me cuida. Así es Dios. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y cuando se nos niega algo que le pedimos y no encontramos lo que buscamos, o se cierra una puerta que tocamos, recuerda esto, será siempre para nuestra protección y cuidado. Porque Él sabe el futuro. Él dice, ¿sabes qué? Esto no es para ti, no es tu tiempo, ahorita no. ¿Ok? Y bueno, cuando Dios dice que no, algunos tal vez se puedan desanimar ante la respuesta de Dios. Y dicen, yo quería emprender un negocio, pero no se pudo. Durante muchos años estuve ahorrando dinero para echar a andar mi negocio, ya tenía los planes, las ideas, los contactos, y Dios cierra la puerta y dice, no. El joven que dice, yo quería estudiar esta carrera, quería estar en esta universidad, y la puerta se cierra. Yo tenía planes, quería viajar, quería hacer esto, quería hacer aquello, y Dios dice, no,
Hace muchos años, mi esposa y yo conocimos a una joven, cuando estábamos jóvenes, ella y yo. Empezábamos en los caminos de Dios y conocimos a una amiga que tenía su corazón en las misiones. Y ella nos comentaba, es que yo tengo la pasión por las almas, quiero ir a África, quiero ir acá, quiero estar en un crucero que viaja por todo el mundo y reparte comida y ayuda, etcétera, etcétera. Y bueno, se involucró, tenían que ellos mismos costearse el viaje y ella estuvo ahí un tiempo. Pero llegó el momento donde ya no pudo costearse sus gastos. Se acercaba la fecha para ir a China, en el viaje misionero. Y ella, Señor, yo quiero ir a China, tú conoces mi corazón, quiero ir a predicar, quiero llevar Biblias, quiero hacer algo para ti, todavía tengo pasión, me encanta lo que hago. Faltaba un día para que el plazo se cumpliera, tenían que pagar cierta cantidad. Pues no, llegó el día de la inscripción y el dinero simplemente no llegó. Dios no quiso que fuera ese viaje. Y déjeme decirle, durante algunos días ella estuvo sentida en su corazón. ¿Pero por qué, Señor? Tú sabes las intenciones de mi corazón. Yo quería ir, yo quería predicar, pero Dios dijo que no. Y mis hermanos, pueden pasar muchas cosas en nuestra vida cuando Dios dice que no. Sin embargo, y grábate esta verdad, que no podemos ignorar, porque sin embargo, aunque Dios diga que no, aún y a pesar, Él sigue siendo bueno. ¿Sí o no? Que aún y a pesar de que Él dice, no es tu tiempo, no, te cierro la puerta, etcétera, Dios sigue siendo bueno. Versículo 11. ¿Ve usted lo que dice Jesús? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo, ¿cómo? ¿Cómo? Malos. Porque esa es nuestra naturaleza. Si vosotros, dice Jesús, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, que Jesús va mucho más allá de las cosas cotidianas de la vida, lo que es el sustento, el abrigo, y va mucho más allá. Y dice, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas, con mayor razón el Padre va mucho más allá de las cosas físicas. Él les dará el Espíritu Santo que no tiene precio. Escucha, aquí está la bondad de Dios a nuestra oración. Que si nosotros, siendo imperfectos en esta humanidad, porque ¿alguien es perfecto aquí? No. Pero si nosotros, siendo imperfectos, sabemos dar por naturaleza buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Dios, que es un Padre perfecto y bueno en su naturaleza. Por lo tanto, Él nos dará buenas cosas. En otras palabras, Dios es bueno a nuestras oraciones. ¿Sí o no, iglesia? Él es bueno. Y mira, tal vez alguno pensará, bueno, ¿y cómo es que Dios es bueno en lo que pido si no me respondió lo que le pedí? ¿Cómo me hablas de bondad si no me respondió a mi petición? ¿Cómo dices que es bueno? Bueno, es que la bondad de Dios está en su gracia. ¿Sí? Porque aunque no recibimos lo que pedimos, nos da su gracia para soportar y seguir adelante en lo que no respondió. No sé si lo alcanza a entender, mi hermano. Porque mire, aquel que pide sanidad, pero no llega a la respuesta, Dios en su soberanía dice que no, pero no te deja solo con tu enfermedad, con tu aflicción. Él promete estar contigo, porque Él es fiel, Él es bueno, no te deja solo. Tal fue el caso del apóstol Pablo, que teniendo una enfermedad en su cuerpo, ¿se acuerda? Cuando él clama a Dios, Padre,
Mira, tengo esta aflicción en mi cuerpo. Y dice la Biblia que 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No te la voy a quitar. Negativa ante una petición, pero la gracia ante una oración. ¿Sí me entiende? La gracia ante una oración. ¿Cuál fue la gracia? Mira, Pablo, no te voy a quitar esa enfermedad. No te la voy a quitar porque no quiero. ¿Razones? Pregúntale a Dios. ¿Contenderá el hombre con Dios? Jamás. Pero sabes, Pablo, le dijo Dios, te voy a dar mi gracia. Mi gracia que es suficiente ante tu petición, ante tu oración. Y mira, puede ser el caso de alguien que ora por sus hijos. Nuestros hijos, mis hermanos, es lo más preciado que tenemos. Los que no son padres y serán alguna vez jóvenes que están aquí, lo sabrán. Es lo más preciado que tendrás. Y como tesoro preciado, muchas veces nos lastiman, nos duelen. Las decisiones que toman, a veces en su arranque, en su inmadurez, dicen hasta palabras que nos atraviesan el corazón. A mí me han lastimado con lo que dicen, con lo que hacen. Y luego comienzan a entrar en esa etapa difícil donde se comienzan a rebelar contra la autoridad y no, yo hago lo que yo quiero, yo me pongo esta ropa porque me gusta, quiero escuchar esta música porque a mí me agrada, yo voy a andar con ese muchacho aunque tú me digas que no, etcétera, etcétera. Y eso son cosas bien difíciles. Bueno, los padres vamos a Dios y los entregamos y le decimos, Señor, mis hijos están en tus manos, te pertenecen, haz la obra en ellos. Cambia el corazón. Pero puede ser que pasen años y no venga una respuesta. Y los hijos cada vez comiencen más a desviarse. Pero de algo estoy seguro. Que aunque pasen los años y Dios no responda, su gracia está conmigo. Porque su gracia me mantiene de pie. Firme, aunque yo vea todo lo contrario. Esa es la gracia de Dios ante nuestras oraciones, hermano. Esa es su bondad. Mi familia y yo estamos orando. Mi hija tiene un asunto delicado en su cuerpo y tiene años. Y oramos, Señor, ten misericordia, haz la obra en ella, su cuerpo físico. Y clamamos a Dios con el corazón. Y Dios no ha respondido. Pero déjame decirte, su gracia nos sostiene y nos lleva a confiar en Él. La semana pasada estábamos comiendo, terminamos de comer y pues me gusta mucho que en ese tiempo de comida platiquemos, ¿no? Y les pregunto a mis hijos, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Bien. Entonces el niño me dice, oye papá, es que fíjate que un amigo de la escuela se va a ir a Oklahoma y yo lo quiero mucho, lo estimo mucho, pero ya no regresó a la escuela, no sé si se fue. Me dice, quiero verlo otra vez para despedirme de él. Me dice, voy a orar a Dios. Y yo, pues está bien, hijo, pues ora a Dios, ¿no? Y pídele que te conceda verlo. Bueno, eso fue un lunes. El miércoles pasaron 2 días y llega igual en la comida, me dice, ¿qué crees, papá? Dios contestó mi oración. Y yo ya había olvidado ese detalle, ¿no? Y le digo, ¿qué pediste? Pues le pedí que me dejara ver a mi compañero otra vez antes de que se fuera. Y sabes que regresó a la escuela y me pude despedir de él. Le dije, órale, qué bueno. Le dije, gloria a Dios. Le dije, ¿ya ves cómo Dios es bueno? Sí, papá, él me escucha. Pero luego la niña que estaba a un lado, escuchando, me dice, ¿y cuándo me va a contestar a mí? A mí eso me quebró. ¿Y cuándo me va a contestar a mí, papá? Bueno, a su nivel, a su edad, a su entendimiento. Hija, tenemos que aprender a confiar en Dios. Quizá no te va a contestar rápido, quizá va a tardar, pero Dios es fiel. Sí, papá, yo sé,
yo sé que Dios es fiel. Sé que Él es bueno y sé que Él me va a sanar. El entendimiento, mi hermano, que tienen los niños, tienen la capacidad de conocer a Dios, no solamente en lo teórico, sino en lo diario, en la experiencia. Para ella es una experiencia de vida. Conocer a Dios, que aunque no le responde, sabe que está con ella. Y de la misma forma nosotros, mis hermanos, Dios está con nosotros. Él es Emmanuel, que está con su pueblo. Termino con esto. Abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Ve usted las palabras del apóstol Juan. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te gusta esta palabra? A mí sí. Me tomo de ella. Pero no quiero pasar al siguiente versículo sin antes enfatizarte lo siguiente. Dice aquí que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la mía, no el capricho personal, no, conforme a su voluntad. Contéstame esto. ¿Será la voluntad de Dios salvar a tus familiares que no conocen a Cristo? ¿Sí o no? Esa es una voluntad de Dios. Que si yo le pido al Señor, ten misericordia de mis familiares, Él nos oye. Y déjame decirte esto. Entonces, ¿por qué Dios no contesta? ¿Por qué no se convierten? Fíjate. Dios en su bondad responde enviándole personas para que le den la palabra. Que él o ella endurezca el corazón, ya no es responsabilidad de Dios. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que la palabra de Dios me da al corazón. En esto tengo fe, en que Él me escucha y Él es bueno a lo que le pido. Si dice sí, si dice no, y si dice espera, Él es bueno. Amén. Quisiera terminar orando. Y déjeme comentarle esto. Es posible que más de alguno aquí esté orando por algo. Yo no sé si es alguna situación en el hogar, puede ser el matrimonio, tus hijos. Yo no sé si hay alguna situación económica apremiante y dices tú, es que ya son semanas, meses, sigo igual, no tengo trabajo, no tengo ingresos, tengo temor por lo que va a pasar en este país, qué sé yo, mi familia, yo no sé, hay tantas cosas que pueden estar en nuestro corazón que le pidamos a Dios y estamos ahí perseverando en eso. Si tú eres una persona que está orando a Dios por alguna razón y necesidad, mi hermano, que su gracia te sostenga. Que su gracia
te llene y te cubra. Y que podamos permanecer fieles, firmes al llamado que Él nos ha hecho. Y decir, Señor, tú eres bueno y sigues siendo Dios. En la angustia, en la enfermedad, en la escasez, en la tribulación, tú sigues siendo Dios. Eres bueno para con nosotros. Le invito a que se ponga de pie, por favor.